Antes de continuar, vamos también a hacer una reseña. Justo Enríquez es ingeniero químico, graduado de la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, estudios de MBA en Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 30 años de extensa experiencia laboral en procesamiento de minerales, habiendo laborado en 7 organizaciones a nivel mundial, como Sauder Perú, Barrick Pierina, Freeport, BHP, Angloamérica, tanto en el Perú como en el extranjero. Participó en el arranque y comisionamiento de 5 operaciones como Pierina, Antamina, Cerro Verde 1 y 2, Quellaveco, las 2 últimas como gerente de Readiness y comisionamiento. Se desempeñó como superintendente de metalurgia en Antamina, gerente técnico y gerente de operaciones de Cerro Verde, gerente general de concentradoras de Escondida en Chile y actualmente gerente de procesos en Quellaveco. Karin Batallanos es gerente senior de procesos de Minera Antapacay S.A., es ingeniero metalúrgico con más de 30 años de experiencia profesional en importantes complejos minero-metalúrgicos a nivel nacional e internacional. El recorrido profesional de Karin incluye los roles como director de procesos en Minera Chinalco, Perú entre el 18 y el 2019, gerente de procesos de Minera Escondida entre el 2013 y el 2018, y vicepresidente de Planificación y Desarrollo en BHP Chile entre el 2009 y el 2013. Entre otros roles, los que también incluyen puesta en marcha de proyectos de producción de cátodos y concentrados en la gran minería. Y José Concha, que es ingeniero químico, graduado en la Universidad San Agustín de Arequipa, posee una maestría en Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Católica de Río en Brasil y un MBA en ESAM. También ha realizado cursos de posgrado en la Universidad de Oxford, Imperial College of London, la Universidad de California en Berkeley. José se unió a Aries en el 2012 como director general de la Oficina de Aries en Perú y desde el 2021 ocupa la posición de gerente global del producto Hydrofloat. Antes de Aries, José trabajó en Autotec, ocupando varias posiciones como gerente de plantas concentradoras e hidrometalúrgicas, gerente de flotación, ingeniero de procesos para la región andina. Anteriormente, Autotec trabajó como metalurgista senior en Minera Yanacocha y como supervisor en otras compañías mineras en Perú. Okay. Para dar una breve introducción a los retos que enfrenta la minería, cabe la pena mencionar… disculpa, no se aprecia en la pantalla. Gracias. Que los principales retos, de acuerdo a una encuesta de Ernst & Young de 2022, indica que los principales retos que tiene la industria tienen que ver con el ESG, muy relacionados a los temas de escasez de agua, de carbonización y la disposición de relaves mineros, principalmente. En adición, la constante caída de las leyes conforme las minas se van haciendo más viejas, digamos, encuentra pues que la ley de cabeza de las minas a nivel general están disminuyendo y por otro lado también se encuentran cada vez más minerales más duros, mientras más profunda la mina, mineralogías más complejas y también bajas recuperaciones, en especial en los rangos por encima de 150 micrones, como se muestra ahí en el gráfico superior derecho, ¿no? Comentarles también que esta tecnología de Coarse Particle Flotation es o ha venido siendo usada principalmente en la minería no metálica, especialmente en la recuperación de fosfatos y de potash, y que recientemente ha tomado bastante impulso en la minería metálica, tales como el cobre moly. En la actualidad, a nivel general, hay 77 lugares donde se tiene esta tecnología implementada. A nivel de cobre hay 4 proyectos en comisionamiento, hay 4 proyectos de construcción y hay 25 estudios corriendo actualmente relacionados con este tipo de tecnologías. Finalmente, les muestro aquí la brecha que hay a nivel de la oferta y demanda de cobre. En el lado izquierdo, en la línea roja, se muestra cuál es la demanda primaria y cómo va creciendo esto a nivel de los años. Aquí la fuente es de Wood Mackenzie.
y ante un escenario que se le llama Accelerated Energy Transition, es decir, una aceleración en la transición a energías verdes, hay un incremento sustancial también en lo que es la demanda. En el lado derecho se muestra, es una fuente en McKinsey, en el cual muestra cómo nuevas tecnologías pueden ayudar a cerrar este gap al 2031, y en los cuales las dos que resaltan justamente son el engrosamiento del rougher y también la recuperación de partículas en el scavenging, ambas muy relacionadas con la tecnología que se va a presentar en adelante. Okay. Paso a Justo Enríquez para su presentación. Buenas tardes, señores y señoras. Cuando me puse a reflexionar sobre qué iba a decir hoy ante ustedes, me puse a pensar cómo había evolucionado la tecnología a lo largo de los 35 años que estoy en la industria. Lo único que sé es ser metalurgista. Así es que vi cómo creció todos los equipos, vi cómo pasamos de 2.5 megas a 27, 28 megas en Molienda, cómo pasó las celdas de 38 metros cúbicos a celdas de 600 metros cúbicos. Y vi cómo pasaban de operaciones de 60.000 toneladas, que eran las más grandes que yo pude operar o pude ayudar a trabajar, a ahora operaciones de 300.000 toneladas, como las que está operando en este momento Cerro Verde, una sola operación. Y me preguntaba qué viene hacia el futuro. Pero también hoy estuve en la sala principal, viendo a los líderes de la minería mundial, explicando cómo o hacia dónde va la minería. Y gran sorpresa, o quizá no tanta, casi todos estamos alineados hacia dónde vamos. A cuidar el ambiente, ser buenos socios estratégicos de las comunidades. Entonces, el tema que vamos a tratar está alineada a esto. Está alineada a esto. Voy a explicar lo que mi organización, Anglo American, está haciendo alineado a toda la comunidad minera. Anglo American está desarrollando el Future Smart Mine. En esta, nosotros combinamos la tecnología, la digitalización y la sostenibilidad en uno solo. ¿Por qué es sostenible? ¿Por qué una mina sostenible? Porque nosotros apostamos por un medio ambiente saludable. Apostamos por hacer que el carbón neutro o la carbonización neutra esté en el más breve plazo implementado en nuestras operaciones. Comunidades prósperas, lugares donde la comunidad se desarrolle con nosotros y ser líderes corporativos. Pero adicionalmente, hablando de tecnología y digitalización, nosotros estamos desarrollando la mina digital, que quizás sea la primera experiencia acá en el país. Yo tuve oportunidad de participar en una experiencia en Escondida, en Chile. Hacer una operación reduciendo los consumos de agua, generar minas modernas. En los últimos 20 años tuve la oportunidad de ver cómo nuestras operaciones nuevas cuidaban en serio el medio ambiente. Una mina inteligente, la digitalización está con nosotros y es por eso que estamos en ese desarrollo. Pero lo más importante es afrontar todos los problemas que Néstor explicó. Y nuestros problemas pues vienen a ser minas con material muy duro,
que consumen mucha energía, no tenemos mucha capacidad de agua, debemos reducir el consumo de agua, debemos manejar muy bien nuestros residuos. Entonces, para todo esto necesitamos procesos productivos eficientes que permitan que la industria siga saliendo adelante, porque en la mañana escuché que la demanda, por ejemplo, de cobre iba a ser por 2.4 en los próximos años. Entonces, nosotros tenemos que hacer viable que eso ocurra, y mejor si es el Perú. Y para hacer que esa eficiencia de nuestros procesos mejore, está esta tecnología que estamos hoy analizando, que viene a ser la flotación de partículas gruesas. La flotación de partículas gruesas en realidad no es una idea nueva. Yo recuerdo hace 35 años la mina Locumba, una mina pequeña, clasificaba y remolía los gruesos. También recuerdo que se aplicaba a los jeeps y para flotación de gruesos en aplicación en oro. ¿Y por qué viene esta idea o esta tecnología que está aplicándose en este momento? Porque tenemos pérdidas en gruesos y esto no es una novedad. Con el mayor consumo de energía, con la profundización de nuestras operaciones, vamos a zonas de mucha dureza. Por eso es que los consumos energéticos son mucho más altos. Por eso nosotros tenemos que hacer una operación energéticamente viable. Y una de las cosas que podemos hacer es moler en fracciones gruesas y poder recuperarlas sin pérdida de las eficiencias que nosotros queremos. Hay varias alternativas en este momento. Por ejemplo, FLS con su Corsair, Sidra con el P29, York-Novacell y el CPF de Aries Wave. Varias de estas opciones o alternativas están en diferentes grados de desarrollo. Los que más han desarrollado y los que más avanzaron y han llevado a escala industrial es la aplicación de Aries, con quien tienen un convenio de desarrollo con Anglo American, y por eso que nosotros estamos desarrollando en conjunto aplicaciones ya sea en Soldado, en África, en Mojalabuena, y actualmente en nuestras operaciones en Quellaveco. Aquí pueden observar un poco el diagrama de flujo del CPF o Core Particle que estamos desarrollando en Quellaveco. En este momento estamos en un gran avance. A fines del mes de octubre pensamos iniciar la operación de partículas gruesas a este momento más grande del mundo. Vamos a tratar las 130.000 toneladas, los renaves Raffer de 130.000 toneladas, que es la que está procesando en este momento nuestra operación. Y el proceso en sí no es tan complicado. Nosotros vamos a clasificarlos en 2 etapas, ciclones, cross flows, y ahí se utiliza los aeroflow, que es la tecnología de Aries. Una vez seleccionado estas partículas gruesas, se remueven y se reenvían al proceso. Podemos ver unas fotos de lo que se está implementando en este momento en Quellaveco. Esos son los crossflows. Cuando pensaba cómo se inicia una tecnología, debe haber varios pasos que nosotros debemos seguir para aplicar la tecnología. Karim va a explicar los desarrollos que están haciendo con esta tecnología en su operación.
pero también me ha tocado ser parte de inicios de tecnología. Tuve la suerte de poder ver cómo se iniciaba la tecnología de los MP1000 o cómo se iniciaba la tecnología de las HPGR, esto el año 93 y el año 2006. Lo que les puedo indicar por experiencia propia es que iniciar una tecnología nueva, si somos los pioneros, los que aprenden y después todos se difunde, no es tan fácil. Toma a veces muchos meses de mucho trabajo y tenemos que estar preparados para eso. ¿Y por qué esto pasa? Por la limitada experiencia que se tiene con la tecnología. En 2015 arrancamos HPGR, y salió como si uno tuviera un carro. Vas al concesionario, compras el carro, arrancas y te lo llevas. La tecnología va a ese nivel. Pero cuando es una tecnología nueva, pues muchas veces hasta conocerla, pues se tiene muchas dificultades. ¿Por qué? Porque a veces la curva de aprendizaje es lenta, porque no tenemos todo los conocimientos que esto trae. Y la interacción, lo más importante, la interacción del equipo con los otros equipos que trabajan junto con esta tecnología, a veces no interactúan o no son tan amigables, y hasta entender que esto funciona, ahí vienen los grados de dificultad. Y muchas veces no conocemos todas las partes de la nueva tecnología y en muchas oportunidades tenemos desgastes prematuros de estas partes. Entonces, como conclusión, hay una etapa de investigación, tenemos que quemar las etapas para cada aplicación en cada una de nuestras operaciones. Tenemos que pasar los procesos de investigación de laboratorio, de pilotajes, escala industrial, y ahí aplicamos la tecnología. Y después, hasta entender cómo funciona a nivel industrial a 130.000 toneladas día o más, es otro reto que nosotros enfrentamos. Bueno, eso es. Muchísimas gracias. Gracias. Pasamos, Karim. Buenas tardes. El caso que voy a comentar con ustedes tiene que ver con un proyecto en desarrollo. El caso de Antapacay es un tanto interesante, distinto al que ha comentado Daniel. Este es un brownfield. En el caso particular de Antapacay, solo para que ustedes vean la magnitud de la compañía, nosotros somos parte de un conglomerado como es Glencore, que operamos minas, fundiciones y también hacemos reciclaje. Como ven, el aporte de la producción de cobre de la región, esta región de América, es importante, y en esta área precisamente se encuentra Antapacay. Antapacay, yo creo que ojalá la gran mayoría más o menos entienda. Nosotros tenemos 2 concentradoras, una planta de cátodo también, y hay otras plantas de tratamiento de agua. Dentro de lo que ha sido las plantas concentradoras, lo que ha sucedido es que simplemente como un operador que quiere generar más valor, empieza a subir y subir y subir los tonelajes. Este es un recorrido que hemos tenido a lo largo de los años, y si podemos observar, desde 2017 a 2018 ha significado en este momento pasar de lo que era una operación de 78.000 toneladas a una operación que en este momento está en 120.000 toneladas. ¿Adivinen qué? O sea, a final de cuentas, cada vez que uno va empezando está subiendo el tonelaje, por supuesto, se convierte en un uso efectivo de la potencia instalada de la compañía. Hemos llegado y estamos compartiendo algunos trabajos
tanto en este ámbito como en ámbitos internacionales recientes, donde el uso efectivo de potencia en la molienda primaria y en la molienda secundaria ha llegado a niveles de próximos a 98% de manera sostenible. Eso significa también moler grueso, y en la molienda gruesa hemos ido subiendo, tal como se observa, hasta como 280 micrones alimento al circuito de flotación. Muchas compañías están hablando en este momento de más o menos 160, 180 micrones. Y cuando uno empieza a trabajar con niveles tan altos, en la curva que al inicio ha mostrado Néstor, claramente hay ineficiencias que también hay que hacerse cargo. Esas ineficiencias principalmente están en el lado de las partículas gruesas. ¿Okay? Ahora bien, nosotros dentro de todo lo que es digamos, la parte de maximizar el valor dentro de la compañía, hemos generado proyectos para poder optimizar la recuperación metálica en el circuito de flotación con mejoras que han sido varias, digamos. Y dentro de estas hemos generado una instancia en la que, a final de cuentas, el valor que estaríamos perdiendo sería más por granulometría y no por las otras ineficiencias que en el circuito de flotación se podían haber tenido. Todavía estamos completando algunas optimizaciones en el circuito de flotación con muy buenos resultados, pero en esta parte precisamente vemos lo que es las pérdidas de valores metálicos en las fracciones gruesas. Tenemos más o menos como 60% de las pérdidas de valores metálicos en las fracciones que son gruesas, precisamente encima de 180, 200 micrones. Y eso es el punto de partida de la tecnología esta que estamos en este momento compartiendo. Ya, ¿cómo nos hacemos cargo? Empezamos a flotar tamaños de partícula gruesa. ¿Ok? Nosotros, conjuntamente con el equipo corporativo, porque este es un conglomerado, no trabajamos solamente en la compañía, pero hay un equipo de tecnología de igual manera que nos soporta, hemos empezado a definir etapas en las que estas tecnologías, que cada una tiene un grado de madurez que la vemos en sus diferentes ámbitos, desde incluso esa tecnología Sidra, que personalmente me encanta, pero está demorando demasiado, donde creo que va a ser como la cuarta generación de flotación. Nosotros hemos hecho ese screening para poder definir qué tecnología utilizar. Acá precisamente compartimos un flujograma de dónde o qué tecnologías debíamos haber definido, y nos quedamos con ahora Aries, el circuito del Aeroflot, que hemos ido testeando, e incluso cuando he hablado del tamaño de partícula, tenemos dos plantas, una planta que procesa como a 280 micrones y la otra podría procesar hasta 320 micrones. Hay celdas de flotación con 180 se quedan, y probablemente más adelante también escuchemos algo de que 400 micrones o de repente más puedan ser flotados. Bien, al final hemos ido progresando y estamos teniendo el momento en el que tenemos que definir un poco más alternativas, parámetros, como para poder decir si esta tecnología encaja o no dentro de nuestro circuito. O sea, una vez definido la tecnología a utilizar, nosotros hemos puesto también como dos alternativas por las que la tecnología puede utilizarse antes de flotación o después de flotación. En este momento estamos tomando los relaves como para poder hacer una clasificación y hacer una flotabilidad de estas fracciones gruesas en la celda Hydroflot. Hemos tenido que definir varias, digamos, etapas en las que se incluye algunas subetapas dentro del proceso, porque la celda no es solamente poner la celda, pero también está, como ustedes ven, hay que hacerse cargo de la parte de la clasificación, hay que ver si es necesario poner o no una etapa de condicionamiento,
Hay que ver si es necesario, por supuesto, una remolienda y dentro de la remolienda, qué tipo de remolienda. ¿Okay? Y lo que es significativo acá, porque las cantidades de agua que utiliza dentro del proceso son altas, tenemos que hacer una separación de esa agua para poder recircularlo dentro del proceso y también tenemos que definir cuál es la tecnología a utilizar. Esta lámina lo que hace es justamente compartir todas esas etapas. Nosotros hemos hecho incluso el efecto de recirculación porque al final, cada vez que vamos a flotar, lo que hemos definido es que las espumas deben regresar al circuito principal. Y eso es una carga circulante y que hay que ver si realmente impacta o no impacta en el proceso. Y hemos tenido la posibilidad de hacer pilotos, o sea, además de la planta, del trabajo a nivel de laboratorio, una planta piloto que ha estado suficiente tiempo como para poder definir estos parámetros. Hemos visto lo que es la variabilidad en el mass pool, porque cada vez que hay leyes distintas, dependiendo de la geometalurgia también del mineral, hay que usar diferentes pesos, diferente mass pool. En el caso de la ley de concentrado también, ¿hasta cuánto podemos recuperar? ¿A dónde debe ir el circuito? Son detalles que es necesario hacerse cargo. Acá, por ejemplo, comparto dentro de lo que es el grado de concentrado, 0,7, que está justo para poder regresar a la cabeza principal del circuito de flotación, así que bienvenido. La definición de esquemas de reactivos, colectores, espumantes, que a final de cuentas hay que ver cuál es el esquema, digamos los rangos, de tal manera que pueda no perjudicar al circuito de flotación principal. Y dimensionamiento, como decía, de algunos equipos, tal como la remolienda, tanques de condicionamiento y lo que son espesadores. Bien. Al final, como resultados de toda la parte de pilotaje que en realidad ya está avanzado, nosotros estamos prácticamente ya entrando a la etapa de factibilidad. Hemos tenido 80% de recuperación en total en el circuito y eso está significaría un aporte de 5% a la recuperación que en este momento tenemos. Es decir, si estamos en 85-86, claramente estaríamos entrando a niveles de más o menos 90. Eso es el valor que en este momento nosotros estamos viendo, tanto para la operación de Antapacay, pero también eventualmente si este proyecto desarrolla hacia adelante para el resto de unidades del grupo de Glencore. Eso es. Muchas gracias. José. Okay, buenas tardes con todos. Gracias por estar aquí. Sé que es hora del almuerzo, así que voy a tratar de hacerlo más rápido posible para no aburrirlos. Mi nombre es José Concha. Para mí es un honor estar aquí. Agradezco a Perumín, en especial a los organizadores del foro, por permitirnos compartir algunas de nuestras experiencias. Este es un tema que personalmente me apasiona. En los últimos 10 años de mi carrera los invertido en el desarrollo de esta tecnología y estoy totalmente convencido que puede ser un gran aporte para desarrollar operaciones más rentables, pero también más sustentables. Para empezar, me gustaría definir a qué llamamos nosotros partículas gruesas. Si ustedes miran la literatura o hablan con diferentes operaciones metalurgistas, van a ver que ese término de gruesos no está estandarizado y creo que no lo va a estar. Pero como, digamos, una guía, nosotros definimos flotación de partículas gruesas de las partículas en las cuales empezamos a observar que las celdas convencionales empiezan a disminuir su recuperación. Entonces, los metalurgistas sabemos que las celdas convencionales, una tecnología de más de 100 años, es muy eficiente para flotar tamaños de partículas, lamentablemente en un rango muy acotado. Hablamos de 20 micrones hasta 150 micrones, donde podemos observar recuperaciones por encima del 90% usualmente. Pero cuando empiezan a lidiar con partículas mayores a 150 micrones, la recuperación empieza a caer.
Y ahí es donde hemos buscado desarrollar una tecnología que permita complementar esos flow sheets y poder maximizar la recuperación, pero también permitirnos engrosar los productos de molienda. Y así es que nace esta tecnología HydroFloat CPF. Y para explicar este concepto quiero hacer uso de esta gráfica. Es un estudio que realizamos hace un tiempo atrás para una mina de cobre en Sudamérica. Estábamos desarrollando el proceso CPF y lo que se quería buscar es cuál es el impacto en la recuperación en comparación al proceso convencional. Entonces probamos el mismo mineral, las mismas condiciones químicas y comparamos las dos tecnologías, tecnología convencional y el HydroFloat. Los resultados de la tecnología convencional lo pueden ver aquí en color rojo y los del HydroFloat en color azul. Lo que acabo de mencionar, las recuperaciones en la tecnología convencional en los rangos entre 20 a 150 micrones fueron muy buenos, recuperaciones por encima del 90%. Pero a medida que empezó a lidiar con partículas más gruesas, la recuperación cae, y para partículas de alrededor de 300 micrones, la recuperación en la tecnología convencional, en este caso, para este mineral, fue de solo el 25%. Sin embargo, para el mismo tamaño de partícula, pero con el HydroFloat, y para el mismo tipo de mineral, etcétera, las recuperaciones fueron de alrededor del 90%. Entonces, creemos que ese gap que hay entre la tecnología convencionales y el HydroFloat es una nueva oportunidad para desarrollar plantas más eficientes. El corazón del proceso CPF, en nuestro caso, es esa tecnología que le llamamos HydroFloat. El HydroFloat es un separador de lecho fluidizado que permite flotar partículas entre 2 a 3 veces más gruesas en comparación a las tecnologías convencionales. Y esto es porque superamos algunas limitaciones de las tecnologías convencionales como la turbulencia, que hace que se pierdan las partículas gruesas o los colchones de espuma, etc. Entonces, el HydroFloat crea un lecho fluidizado con las partículas que estamos flotando y una mezcla de aire y agua. Ese lecho fluidizado nos permite maximizar la colisión de las burbujas de aire con el mineral hidrofílico. Y a la vez ese lecho fluidizado amortigua la velocidad de sedimentación de esas partículas gruesas. Una vez que se contactan esos minerales hidrofóbicos con las burbujas de aire, se forman unos aglomerados, son como unos flóculos, que ese es un proceso de flotación totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en las plantas convencionales. Esos flóculos, resultantes de esa combinación de burbujas de aire con el mineral hidrofílico, tienen menor gravedad específica aparente. Y adicionalmente tenemos un flujo de agua ascendente en la celda HydroFloat, que eso es una fuerza adicional que nos permite transportar esas partículas gruesas hacia las canaletas y poder recuperar eficientemente el mineral de interés. Las gangas, o el mineral hidrofílico que no se contactó con las burbujas de aire, continúa su trayecto hacia la parte inferior de la celda, pasa por el lecho fluidizado, luego la zona desaguada y finalmente es removido por una válvula de control en la parte inferior de la celda. Otra gran diferencia de esta tecnología o este principio del lecho fluidizado es que nos permite recuperar partículas con muy poca liberación. Normalmente necesitamos 5% a más para poder recuperar eficientemente el material o el mineral que queremos flotar. Y eso si lo comparamos con celdas convencionales, normalmente las celdas convencionales necesitan más de 30-40% para poder recuperar eficientemente esos tamaños de partícula. Aquí quiero mostrarles brevemente cómo ha sido el desarrollo de esta tecnología. Como bien mencionaba don Justo en su presentación, innovar en la industria minera no es fácil. Hay momentos de motivación, emoción, luego momentos de frustración, llanto, alegría, etc. Y es un proceso largo. En nuestro caso, el desarrollo de esta tecnología empezó alrededor de 1995 y en sus etapas iniciales estuvo enfocada en el procesamiento de fosfato. Necesitábamos flotar partículas más gruesas de fosfato y en el 2002 ya patentamos esta tecnología. Fue nuestra primera patente. Luego, la primera aplicación industrial ocurrió en el 2004 y los 10 primeros años estuvimos enfocados principalmente en procesar fosfato y potasa. Luego, empezamos a migrar al procesamiento de minerales base, específicamente o con mayor foco en cobre. Y aquí quiero agradecer y mencionar o resaltar a algunos de nuestros socios con el cual nos ha permitido desarrollar rápidamente y más eficientemente esta tecnología. Compañías como Rio Tinto, Anglo American, Newcrest, a través de una colaboración muy cercana y el feedback de ellos, nos ha permitido, como digo, tener el desarrollo que tenemos en este momento con la tecnología. Y aquí algunos hitos importantes.
La primera planta de demostración industrial fue construida por Río Tinto en su operación en Kennecott, en Estados Unidos, y esta planta nos permitió validar para mineral de cobre la escalabilidad metalúrgica. Se hicieron pruebas de laboratorio, piloto y una escala industrial, y pudimos observar que la escalabilidad es de 1 a 1. Luego, casi en paralelo, Newcrest, en su planta en Kedia, fue la pionera en instalar este tipo de tecnología para procesar los relaves. Posterior a eso, Anglo American instaló en el soldado la celda más grande CPF del mundo y en la aplicación de Coarse Grain Rejection o preconcentración. Luego, Newcrest ha hecho una expansión en Kedia y otro hito importante creemos lo que es Quellaveco, que lo acaba de mencionar don Justo, que va a ser o es la planta CPF más grande del mundo y creemos va a ser una referencia para los futuros proyectos. En cuanto a los beneficios, inicialmente cuando empezamos a desarrollar esta tecnología, nuestro foco está principalmente en los indicadores metalúrgicos, para decir recuperación. Sin embargo, a medida que se han ido instalando más proyectos, hemos podido identificar, o trabajando con las mineras o compañías de ingeniería, o socios estratégicos, hemos podido identificar que hay otros beneficios que podrían ser inclusive más relevantes en algunos casos que la recuperación metalúrgica. Temas como ahorros de energía, ya que vamos a poder flotar más grueso, vamos a poder generar P80 más gruesos en las etapas de molienda. Valga decir, el consumo energético por cada tonelada procesada va a ser menor. Si tenemos un producto de molienda más grueso, vamos a generar también relaves más gruesos, lo cual va a beneficiar los procesos de desaguado y mejorar la recuperación del agua. Y relaves más gruesos también significan materiales con mejores propiedades geotécnicas y geoquímicas, los cuales nos va a permitir disponer los relaves de forma más segura. Y en el tema metalúrgico, adicionalmente a la recuperación, sobre todo en los proyectos brownfield, hemos visto que luego que se instalan estas plantas CPF, en la mayoría de los casos es posible empezar a engrosar el producto de molienda e incrementar la capacidad de procesamiento. Como conclusión final, lo que me gustaría mencionar en esta lámina es que este tipo de proceso CPF, al final, permite producir mayores toneladas de concentrado, lo cual es mayores ingresos para la compañía. Pero también, al mismo tiempo, permite reducir los costos operacionales en algunos casos. Tenemos mayores ingresos, menores costos operacionales, operaciones más rentables. Sin embargo, sabemos que en la actualidad tener operaciones rentables no es suficiente para desarrollar proyectos mineros, sino también necesitamos desarrollar proyectos más sustentables. Y el HydroFloat puede ayudar en ese ámbito también, como hemos visto, menores consumos de energía, menores emisiones de CO2, mejores usos de nuestros recursos naturales y mejores recuperaciones de agua. Hay dos grandes aplicaciones de este proceso CPF. La primera, nosotros la denominamos Coarse Grain Rejection, que es una remoción de ganga gruesa en etapas tempranas del circuito, o también la podemos llamar como una preconcentración. En esta aplicación, como pueden ver aquí, la planta está CPF está en el área sombreada aquí de color naranja. Entonces, un comentario aquí, cuando estamos hablando de CPF, no estamos hablando de un equipo, no estamos hablando de una celda que voy a instalar en mi planta, estamos hablando de un circuito, de un sistema, como bien lo mencionaba Karim. En este caso, por ejemplo, si queremos agregar un proceso CPF en aplicación Coarse Grain Rejection, vamos a necesitar agregar una etapa secundaria de clasificación, donde vamos a hacer el corte entre material grueso y fino. Ese corte va a depender de la mineralogía, del grado de liberación, la distribución de los elementos valiosos de la ganga, etc. Para minerales de cobre, usualmente hemos visto que ese corte ocurre entre 106 y 150 micrones. Entonces, la fracción gruesa es alimentada a la celda HydroFloat, donde recuperamos selectivamente los minerales de interés. Ese concentrado HydroFloat necesita pasar por una etapa de desaguado, ya que estamos flotando material muy grueso. Esa etapa de desaguado es bastante rápida, digamos, y lo cual nos permite recircular gran parte de esa agua en el proceso en la planta CPF. Luego, ese concentrado HydroFloat necesita pasar una etapa de molienda para que permita liberar mejor los materiales y darles el tamaño adecuado para que luego pueda ser enviado a los procesos subsiguientes y permitir producir concentrados de calidad comercial. Con este tipo de aplicación, de acuerdo a los proyectos que hemos venido desarrollando y a los estudios, hemos visto que dependiendo del P80, que para minerales de cobre hemos visto que puede ser entre el producto de molienda, el P80, entre 300 y 500 micrones, como lo digo, es caso por caso,
Dependiendo de ese CP80, vamos a poder remover entre el 30 al 45% de toda la masa que estamos procesando en fracciones gruesas a través de ese relave Hydrofloat. Y ese relave Hydrofloat, para que sea un relave final, necesita tener leyes menores a lo que son las leyes de los relaves Raffer de la flotación convencional. El otro flowsheet, que ya lo explicó don Justo y Karim, es el procesamiento de relaves, o lo llamamos tailings scavenger. Aquí es intersectar los relaves del proceso Raffer scavenger de la planta convencional, realizar la clasificación, tomar la fracción gruesa y realizar la flotación en Hydrofloat y los procesos subsiguientes que son semejantes, desaguado, remolienda, y luego ese concentrado remolido tiene que pasar a una etapa de limpieza. Con este tipo de configuración, lo que hemos visto en la mayoría de los casos, es posible incrementar la recuperación global entre unos rangos de 3 a 6 puntos, y en algunos casos, en algunas plantas, es posible incrementar el tonelaje. Entonces, se tiene que decir cuál es lo que agrega mayor valor para cada operación. Eso es lo que quería presentarles. Una vez más, agradecerles por su tiempo y voy a estar abierto a resolver las preguntas si es que las hubieran. Muchas gracias. Antes de pasar a unos insights que tenemos en pantalla, comentarles que vamos a recibir preguntas para justamente fomentar la participación, ¿no? Para abrir la sesión, ¿qué beneficios observan ustedes en sus operaciones con estas tecnologías en términos de manejo de relaves, recuperación, energía y agua? Sí. Bueno, nosotros tenemos expectativas grandes con esta tecnología. Nuestra primera etapa era agregar los equipos para mejorar los grados de recuperación, como se habló, tanto en mineral secundario, que es el que estamos procesando, como en mineral primario. Para el secundario se identificó un incremento en 4% y para primario un poco más de 2%. Todas estas investigaciones fueron desarrolladas en Chile, todo el pilotaje y pruebas fueron desarrolladas previo al proyecto principal. Está un poco desfasada, pero ya estamos completando. Otra de las cosas es, hay las proyecciones y cálculos, como indicó José, de mejorar las recuperaciones de agua, fácil de explicar porque tiene partícula gruesa que puede sedimentar y liberar más agua. La densidad aparente en el relave puede ser mayor y eso genera pues una mayor liberación de agua. También tenemos proyectos de expansión en nuestra organización y prevemos que esto sea unos equipos fundamentales para estos procesos. Gracias. Sí, hola. Hola. A ver, yo creo que por mi lado puedo compartir 2 puntos. En la presentación claramente lo mencioné, hay 5 unidades porcentuales de recuperación que fácilmente uno podía ganar y realmente la expectativa de la tecnología es también alta como compañía. Y han habido una serie de pruebas que a final de cuentas han soportado ese valor y eso claramente a uno lo pone como para poder alcanzar el máximo potencial de la recuperación metálica que tenemos en nuestro yacimiento. O sea, cada mineral puede alcanzar cierta recuperación y nosotros vemos que más o menos los 90 podrían ser posibles. En adición, yo sé que también hemos ido con una rampa fuerte en términos de el tonelaje. Sin embargo, cuando nosotros estamos viendo más o menos 300 micrones, hay la posibilidad de ir a un tamaño de partícula mucho más grueso. Y eso significa claramente más volumen por los molinos. ¿Es posible?
y es eso que también contribuiría al negocio. Por supuesto, también eso va ligado a todo lo que es el crecimiento mismo de los recursos en la compañía, y como Antapacay y como Glencore, voy a decir, también hay esa línea, digamos, de acción como para poder capitalizar esa tecnología. Antes, por supuesto, tenemos que evaluar cada detalle y ver si realmente, como dije, el caso de un greenfield a un brownfield es completamente distinto y hay que saber adecuar cada tecnología a cada operación. Eso básicamente. Ok, gracias, Karim. Hola. Bueno, no mucho más que contribuir que don Justo y Karim. Tal vez un comentario un poco general en cuanto a los beneficios que vemos en el futuro. Creo que esta tecnología estamos trabajando con algunos socios estratégicos como Weir para integrar con otros equipos, por ejemplo, energéticamente más eficientes. Entonces, que a largo plazo nos permita tener las mejores tecnologías en cada ámbito, tipo, por ejemplo, HPGR o otros medios de tecnologías de molienda, e ir integrándolo a este proceso CPF. Entonces, la búsqueda es siempre de las mejores o las plantas más eficientes, tanto desde el punto de vista metalúrgico, pero también desde el punto de vista de la sustentabilidad medioambiental. Menores consumos energéticos, emisiones CO2, mejores manejos de los residuos, y si es que pudiéramos desecharlos. Hay algunos también estudios realizándose en Australia para utilizar las arenas de esta celda Hydrofloat como materiales de construcción, porque se generan arenas inertes, no hay sulfuros expuestos. Entonces, creemos que es un campo que recién está empezando. Sin duda va a haber muchos retos por superar, pero creemos que es una tecnología que puede contribuir de manera significativa a la industria minera. Voy a tomar una pregunta del público. Para ti, José, nos preguntan, capacidad en volumen alimentado por hora a la celda. Okay. Buena pregunta. En este momento, bueno, tenemos 7 modelos estándares dentro del portafolio, pero digamos, si hablamos de las unidades más grandes, como le comentaba, la que está instalada en el Soldado, y esa unidad, su capacidad es 300 toneladas por hora en base seca. El dimensionamiento de esta celda, aprovecho para esta pregunta para mencionar, es diferente a lo que hacemos en una celda de flotación convencional. No hacemos el dimensionamiento, no es por tiempo de residencia, sino es por la capacidad de alimentación, un solid loading, semejante a los espesadores. Entonces, digamos, para los P80 típicos de las plantas concentradoras de cobre, hablamos que la celda más grande en este momento procesa entre 300 toneladas por hora alrededor, pero a medida que vayamos engrosando, esa capacidad de procesamiento va a ir, podría incrementar. Y como le digo, ya hay también discusiones, desarrollos en camino para crecer en tamaño en cuanto a lo que es capacidad de procesamiento. Gracias, José. Aquí también para Karim hay una consulta asociada al caso que ha presentado. ¿Cuál es el porcentaje de las fracciones mayores a 212 en la distribución del P80? Bastante técnica la pregunta, pero lo que puedo decir es de que con el throughput que estamos en este momento en las plantas, estamos en una de las plantas que es la más grande, en la que tiene SAG, estamos más o menos en 280 micrones, y claro, estamos hablando de más o menos como 30-35% encima de 140 micrones o algo así. Y había mencionado que justo en la parte que flota menos, que está encima de 200 micrones, tenemos como 65% de pérdida de valores metálicos. Entonces, ese es el foco en este momento. Hemos estado trabajando con reactivos, con hidrodinámica de celda. El equipo técnico ha hecho un trabajo espectacular ahí. Justamente, como decía, se ha compartido una de esas mejoras acá, pero es hasta dónde más podemos hacer con partículas gruesas. Yo creo que esta tecnología en este momento está más madura y es la gran oportunidad para poder tomarlo. No sé si responde, pero no sé si responde la pregunta. Ok, vamos con otra para Karim también.
Los 5 puntos de ganancia son minerales primarios y si este proceso ralentiza el proceso completo en la planta. No entiendo la parte final, pero son 5 unidades porcentuales a la recuperación global. O sea, es importante. O sea, uno puede decir, incluso han habido algunos picos que pueden haber un poco más de 5%, pero en general estamos viendo ese potencial. No sé si ralentiza, no sé a qué se refiere. Pero Entiendo que sería sí, como por a favor. volverlo más lento. No, a ver, gracias por la aclaración, porque en realidad es un proceso principal que ya tenemos establecido con todas las mejoras que había comentado y lo que se está tomando son las colas de de ese circuito para poder generar otro circuito. O sea, se complementa antes que que se ponga lento el circuito. ¿Ok? Gracias. Y una pregunta relacionada que creo que viene tanto para Justo como para ti, Karin, es si tenemos una idea del tiempo aproximado del retorno de inversión. Creo que no sé si se puede hablar quizás de un rango o no. El retorno de inversión va a depender de condiciones externas e internas. Las externas de cuánto cuesta, digamos, el producto que estamos produciendo, ¿no es cierto?, el precio del cobre. Y lo interno es lo que dice Karim, ¿no? ¿Cuál es el aporte? O sea, si es 5, 4, 7% a la recuperación global. Normalmente se habla de 3 años, 2 años de tasas importantes de retorno, pero va a depender mucho de las condiciones con las que se está implementando la tecnología. Yo creo que va a ser una tarea eso para el que ha preguntado en realidad. Sí hay aporte en términos de tomar ese cobre que ya pagó su costo operacional desde la mina hasta el relave, que es prácticamente todo, y hay que ver cómo recuperar ese cobre. Y la parte de capital que cuesta la celda, porque al final hay diferentes tamaños y no solo en la celda, pero también hay equipos auxiliares que tienen que usarse para poder hacer que la celda opere. La celda en realidad es una celda que ha tenido buena performance a efectos de poder flotar estas partículas, pero requiere, como les digo, molino remolienda, necesita intercambio, bombeo de grandes volúmenes, dado que estamos hablando de plantas que están por encima de 100.000 toneladas. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tomarlo. Yo creo que, no sé, dependiendo de la magnitud de la compañía y de la ley también que se está yendo en el relave, es algo para poder calcularlo. No sé, 3, 4 años, 5 años, dependiendo. ¿Sí? No tengo, podemos hacer la tarea juntos también, ningún problema. Muchas gracias. Aquí tengo una pregunta adicional, creo que es más para José. ¿Cómo se gestiona la activación de la pirita en este tipo de procesos? Muy buena pregunta. Y pienso saber de quién la preguntó. Pero ok, ese es un buen tema. En la celda Hydrofloat hacemos una flotación bull. Como flotamos partículas gruesas, son partículas, como comenté, poco liberadas. Normalmente liberaciones por encima del 5%. Entonces, el tema de la pirita vamos a flotarla en el Hydrofloat. No vamos a poder hacer una flotación selectiva. Sin embargo, de acuerdo a varios trade-offs que hemos visto en plantas concentradoras, lo beneficioso es si hacemos lo que llamamos los metalurgistas un análisis valorado de mallas, vamos a ver que los sulfuros tienden a concentrarse en las fracciones, en este caso la pirita va a tender a concentrarse en las fracciones finas. Entonces, cuando vemos la distribución de la pirita en el relave, por ejemplo, en el relave Raffer, hemos encontrado que en algunos casos en la fracción gruesa solamente se encuentra contenido el 20% de la pirita. Gran parte de la pirita va a estar contenida en las fracciones finas. Y como comentábamos en los flow sheets,
esa pirita de las fracciones finas va a ser removida antes que ingrese a la celda Hydrofloat. Entonces vamos a lidiar con un 20% de pirita aproximadamente. Esa pirita, como les digo, la vamos a flotar en gran proporción en el Hydrofloat, pero luego el Hydrofloat, como también vimos en los flow sheets, hay un proceso de remolienda. Entonces vamos a reducir partículas de 300 micrones a partículas de 100 micrones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a crear nuevas superficies, vamos a permitir liberar esas piritas y dándole las condiciones químicas adecuadas posterior a la remolienda. De acuerdo a nuestra experiencia, es posible controlar esa activación de la pirita sin impactar en la calidad del concentrado final de las plantas concentradoras. Okay. Una pregunta adicional y abierta, creo que para los tres expositores. ¿Cuáles son los impactos esperados en una operación existente cuando se implementan este tipo de tecnologías? Como comenté, la implementación de las tecnologías tiene muchos retos, a pesar que ya se ha implementado en algunos lugares. Para nosotros es la primera implementación y esto genera pues retos de entender el circuito. Como varias veces se repitió, no viene solo el equipo, a veces el equipo funciona bien, pero todo lo que viene con el equipo pues no lo acompaña. En este caso, por ejemplo, vamos a manejar partículas bien gruesas. ¿Qué es pesador? ¿Qué sedimentador es el más apropiado para manejar partículas gruesas? ¿Qué bomba es la más adecuada para manejar todo eso? Creemos que vamos a tener problemas de sedimentación que hay que aprender a manejarlas y otras cosas que nos estamos preparando en el ORP para arrancar esta planta, pero creemos que la tecnología, una vez conocida, va a ir mejorando en el tiempo. Okay, desde mi lado, yo creo que una vez decidida, tomada la decisión de aplicar la tecnología, el impacto tiene que ser positivo. O sea, yo no veo otra cosa más que acostumbrarse. Obviamente la transición significa un esfuerzo para poder hacer que el equipo funcione dentro de y después adelante. O sea, hay dificultades de los tie-ins, hay dificultades de recirculaciones, etcétera, etcétera. A final de cuentas, si el valor está demostrado, vamos adelante con fuerza. Y eso claramente es así. Ahora, yo creo que dentro de todo lo que es operaciones o tecnologías nuevas, también hay algo que hemos tenido como conversaciones con el soporte externo. El tema es, ojalá que estas tecnologías no ocupen gente. O sea, al final de cuentas, uno está tratando de que las plantas sean lo más autónomas posibles y esto eventualmente podría en algún momento causar más entropía, pero a eso también en eso también hay que pensar de tal manera que esta tecnología sea más llevadera e inmediatamente empiece a aportar valor a la organización, ¿no? Yo creo que... Ok, si me pone por favor el último slide de nuestra presentación. Básicamente quiero rescatar 5 insights, digamos, de la ponencia. La primera es que tecnologías emergentes como Coarse Particle Flotation nos pueden ayudar junto con algunas otras como la inteligencia artificial y como la licidación de sulfuros a cerrar las brechas de cobre que vienen para los próximos años, ¿no? El segundo es que este tipo de tecnologías aportan valor en recuperar el metal valioso que en la actualidad se pierde en el relave y tiene todavía que superar algunos retos de escalabilidad, ¿no? Cada vez estamos construyendo plantas mucho más grandes, ¿no? La tercera idea es, no es posible avanzar si es que no hacemos estos proyectos de pilotaje que ayudan a entender específicamente las condiciones
en cada una de nuestras operaciones, ¿no? Son fundamentales, hay mucho conocimiento ganado en los últimos años que permiten que esta tecnología siga avanzando y superando, ¿no? La penúltima idea es, las operaciones siguen creciendo. Ahí mencionábamos que cada día empezó con una planta de 30, más una de 70, ya va con planta de 100.000. En la actualidad, Quellaveco está por arrancar prácticamente muy pronto una planta para cobre de 127.000. Y hay estudios como en el Antamina, que estamos nosotros muy cercanos a esos estudios, que estamos hablando de SPF polimetálico, ya no solamente flotar cobre, sino cobre y zinc al mismo tiempo, con capacidades posiblemente alrededor de 155.000 toneladas, ¿no? Y finalmente que esta tecnología en realidad es viable y aplicable no solamente a la gran minería, sino también a la pequeña y mediana minería, generando valor para todos, ¿no? Quería, en todo caso, aprovechar para agradecer la excelente participación de nuestros expositores y al público en general por la atención brindada.